Son las 8 de la mañana con 7 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos hoy sábado 21 de septiembre a esta nueva edición de Ampliación de Noticias. Somos Carlos Villarreal y Jaime Chincha. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenos días amigos, oyentes y televidentes. Aquí pues iniciando esta edición de Ampliación. Tenemos por supuesto un amplio análisis. Tenemos también enfoque contigo Jaime sobre la situación en San Marcos. Pero la coyuntura política está súper movida, ¿no? Así es, no solamente la situación en San Marcos, sino también lo que pasa en el Congreso de la República respecto a la elección, para muchos apresurada, de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y, tal como se viene apreciando en las últimas horas, aparecen diálogos de por lo menos 3 de los candidatos propuestos, nada menos que con el ex juez César Inostroza. Con el hermanito. El hermanito mayor. 8 con 8 minutos, pero comenzamos hablando, Carlos, de el sábado pasado. Sí. Estuvo por aquí, en este programa, la abogada Rocío Mesa. Ella pertenece al área de litigio constitucional y pueblos indígenas del IDL. Y abordó parte de una problemática muy compleja y que tratamos en extenso en el programa, que tiene que ver con la minería ilegal en la cordillera del Cóndor. Y mencionó a una empresa, la empresa minera Afrodita, ¿no? Así es. Bueno, y acá, por supuesto, todos tienen derecho a expresarse. Tenemos el descargo respectivo y nos visita el señor Jorge Bedoya Torrico, gerente de minera Afrodita SAC. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Bueno, ¿cuál es la posición que expresa hoy día de hoy, o la respuesta a lo manifestado la semana pasada por la representante de IDL respecto a las implicancias de la minería ilegal en la zona ya mencionada y la participación de Afrodita? Correcto. Sí, son varios puntos a los que me quisiera referir de la entrevista que le hicieron a la doctora Mesa. En primer lugar, ella habla de una zona de Mamayaque que está a 80 kilómetros de distancia en vía recta, sin que exista ninguna comunicación entre Mamayaqui y la zona donde está el campamento de la empresa. Entonces hace una extrapolación y quiere poner en contexto y dice que la zona donde están desocupando a un alcalde, a una organización o de COFROC, tiene que ver con el tema de minería ilegal. Y de ahí se va a 80 kilómetros de distancia y nos mete a nosotros en un tema que es absolutamente falso. ¿Concretamente en qué? ¿Concretamente en qué? En que ella dice de que los mineros ecuatorianos están trabajando en la planilla de la empresa. ¿Y eso no es cierto? No es cierto de ninguna manera, le voy a explicar con detalle. A ver. Primero, en el tema de la representación de lo que ella menciona relacionado a las comunidades de la zona, existen en la zona donde está Odecofroc una organización, de la zona de Mamayaque, la organización Odecofroc. En la zona donde nosotros estamos hay otra organización que se llama Odecoac, con quienes hemos tenido largas conversaciones durante años. Sin embargo, hace 3 años, nuestra empresa fue saqueada, incendiada, y fuimos obligados a desalojar nuestro campamento. ¿Saqueada e incendiada por quiénes? Por una turba de personas que estaban relacionadas con Odecofroc. Ah. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos hecho una denuncia en la Fiscalía en donde hay declaraciones de personas que decían de que habían llegado hasta la zona para tener un encuentro con el gobernador Gilmer Horna de esa época y que, como nosotros conocíamos de la llegada de este grupo de comunidades o de personas que iban con estas intenciones, desalojamos el campamento. Desalojamos el campamento y ellos incendiaron el campamento, quedaron 2 perros, los encerraron a los 2 perros de la compañía y los quemaron vivos. Y dígame, ¿esa relación con Odecofroc estuvo plenamente verificada? Por lo menos estas hasta... personas que fueron y saquearon el campamento. Hay declaraciones de las mismas personas que subieron diciendo que iban por indicaciones de un señor Sebelio Cayap, que era el presidente de Odecofroc o representante de Odecofroc o algo así. Pero ese tema ha sido hace 3 años. Nosotros lo hemos denunciado, está en una fiscalía en Condorcanqui.
Han pasado 3 años, pero lo que no dice la señora Mesa es de que esta situación de minería ilegal la hemos denunciado nosotros hace 20 años. El conflicto de Falso Paquilla se realiza en esta misma zona. Los conflictos posteriores del CENEPA también. Tenemos 46 cartas denunciando minería ilegal en la zona. 18 cartas al gobierno del Ecuador haciendo lo mismo. Nosotros sí hemos ido y hemos denunciado desde Una banda de mineros ilegales, ¿no? Es un grupo de mineros ilegales. Usted, mire, señor Jaime, se para en la línea de frontera. Imaginémonos que estamos en la línea de frontera de la Cordillera del Cóndor. Mira hacia el Ecuador y tiene 2 centros poblados mineros, La Herradura y La Pangui, que no trabajan menos de unas 5.000 o 6.000 personas. A escasos 100 metros, acordémonos de que la línea divisoria de la frontera es la cumbre de la cordillera. Sí. Entonces, el mismo cerro que es explotado en Ecuador, nosotros estábamos desarrollando un proyecto. El proyecto terminó de implementarse. Conseguimos todos los permisos, que no es un permiso, conseguimos 18 permisos por lo menos, agua, desmonte, plan de minado, etcétera. Hay infinidad de permisos. Cuando habíamos terminado todos estos permisos, el gobernador nos suspende el inicio de operaciones. El inicio de operaciones es un último permiso para que ya uno empiece y arranque a producir. Entonces, usted se para en la línea de frontera y mira hacia el Ecuador y ve todo este mar de máquinas y de actividad de minería ilegal y en proceso de formalización. Y también hay algunas empresas formales. Y mira hacia el Perú y no existe nada. El único proyecto que existía en esa zona era el nuestro. ¿Y por qué lo hicimos nosotros después de hacer grandes campañas de exploraciones? Luego de hacer una socialización del proyecto con las comunidades que estaban en el área de influencia. Luego de haber obtenido todos los permisos, nos quitan el inicio de operaciones. Y desde ahí, el inicio de operaciones cuando nos lo quitan, en las noches iban desde el Ecuador, tenemos las cartas, se las puedo dejar todas las cartas. Iban en la noche y nos tiraban petardos de dinamita al campamento. A la tercera noche, mi responsabilidad como gerente es salvaguardar la integridad del personal de la empresa. Y tuve que ordenar el desalojo de la empresa. Abandonamos el campamento y se lo hicimos saber a todas las autoridades mediante una carta dirigida al ministro de Energía y Minas hace 3 años. Desde ahí hemos denunciado permanentemente, cada 1 o 2 meses, todas estas actividades ilegales las hemos denunciado en fiscalías en Perú y en Ecuador. Ahora, porque por otro lado, Decofrop, ¿no?, lo que señala es que un grupo de mineros informales, junto a presuntos testaferros, esto fue en enero, a presuntos testaferros de los directivos de su empresa. Ojo, se estarían coludiendo con algunos dirigentes nativos de la zona para avanzar en transformar. O sea, que usted estaría, es la sindicación de Decofrop, que usted estaría, digamos, su empresa, mejor dicho, con testaferros y mineros informales trabajando en la zona. Esa es la imputación. Mire. Una de las imputaciones. Ok. Le voy a enseñar. Esta es la lista de cartas. Acá dice: cartas de compañía minera Afrodita a diversas autoridades denunciando minería ilegal. No, claro. Lo que justamente se señala es que, por un lado, ¿no?, digamos, hace usted esta denuncia, pero por otro lado estaría, digamos, con estos mineros informales. ¿Qué sentido tendría eso? Es la sindicación de Decofrop. Pero, digamos, Decofrop lo que ha hecho es ha negado durante años la presencia de minería en la zona. Entonces, en este momento, cuando hay una situación súper delicada, porque hay un enfrentamiento en la zona. En la zona en este momento hay un enfrentamiento entre mineros, comunidades. No, es producto de la situación de abandono en la que está. ¿Y estas cartas que usted ha enviado, qué respuestas han tenido? O la minera, mejor dicho, ha enviado. Una sola respuesta. ¿De parte de quién? De la policía de Chachapoyes. Ya. Que dice lo siguiente.
dice que están coordinando Ajá. con el Comando Conjunto Ya. para hacer visitas coordinadas para verificar la situación. Esa es la única ¿Cuándo respuesta. es esa respuesta? De hace 2 años y pico. Están coordinando en ese entonces. Acá está. Ya, y Mire. ¿se concretaron estas Dice, visitas? Esto es en respuesta a 4 cartas que le habíamos enviado. Ya. ¿Ya? Ni una sola visita se ha concretado. No Hasta hay. ahora, en 2 años. No hay. Ya. Nosotros somos lo que hemos estado haciendo una especie de contención con estos 2 centros poblados durante años de trabajo. Hemos denunciado esto, hemos sido objeto de amenazas, el personal nuestro ha sido amenazado. Mire lo que dice en la respuesta, dice: sobre el particular es oportuno comunicarle que en la actualidad se viene aunando esfuerzos con el Ejército a fin de que personal policial perteneciente a la Dirección del Medio Ambiente cubra servicios en forma rotativa en el puesto de observación Tambo con la finalidad de organizar patrullas mixtas. Bien, señor Bedoya. Permítame tenemos que terminar porque sí, es el pero mismo tiempo que le hemos dado. Permítame un segundo Por favor, solamente. 30 segundos. Yo lo que quisiera es llamar al Estado, al presidente de la República, al primer ministro, al ministro de Energía y Minas, al ministro de Defensa. Sé que están haciendo un esfuerzo por ver cómo se controla esta situación, pero hay que actuar. Está en sus manos poder actuar y resolver los problemas de territorio, de comunidades, y por favor, nosotros vamos a alcanzar toda esta documentación al IDL para que ellos tengan conocimiento de que nosotros no somos un enemigo, de que nosotros estamos actuando y denunciando permanentemente a las autoridades del Perú y del Ecuador lo que ellos han venido a denunciar como si esto fuese una actividad nuestra. El señor Jorge Bedoya Torrico, Gracias. gerente de la minera Afrodita, a propósito de una declaración que hizo la semana pasada la abogada Rocío Mesa del IDL. Las 8:19, la pausa y seguimos en Ampliación de Noticias. Jessy Joy en Lima, junto a Noel Chagris. Así como lo oyes, este 26 de septiembre en el Plaza Arena Jockey. Compra tus entradas en Teleticket con tarjetas en COSUD y obtén 10% de descuento. Vive una hermosa noche con Jessy Joy y Noel Chagris. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Continuamos en Ampliación de Noticias y vamos a hacer ahora un recuerdo que tiene que ver con uno de los partidos quizá recientes, y cuando digo recientes no estoy hablando de ayer, estoy hablando de los últimos 20 años, que marcó en cierto modo un discurso o construyó un discurso crítico a partir del último tramo del gobierno de Alberto Fujimori y fue con precisamente el alcalde de Lima de esa época, Alberto Andrade, ¿no? Quien con acciones muy concretas, decididas e importantes en la ciudad de Lima,
logró catapultarse como un líder opositor en ese tramo 99-2000, ¿no? Tú recuerdas, Jaime, y lo deben recordar nuestros amigos, que fue justamente Alberto Andrade, una de las víctimas de toda una campaña de desprestigio que hubo en ese momento. Horrible. A través de los diarios denominados Chicha. Horrible. Porque era evidentemente un líder de oposición y además se proyectaba con, diríamos, gran influencia efectivamente a la presidencia de la República. Claro. Es en ese contexto, exactamente 11 de septiembre del 97, que fundó Alberto Andrade Somos Perú. Antes se llamaba Somos Lima, ¿no? Después se llamó y cambió a Somos Perú. Bueno, son 22 años que han pasado de eso y está aquí con nosotros el vocero del partido que fundó Alberto Andrade en su momento, Somos Perú, el señor Víctor Bazán. ¿Cómo está, señor Bazán? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, Jaime. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la remembranza de la fundación de Somos Perú, que efectivamente nuestro líder histórico, Alberto Andrade Carmona, se enfrentó en ese momento tan difícil de la dictadura del gobierno de Fujimori. Tanto así, es así que hay una anécdota, que cuando Alberto Andrade es elegido alcalde metropolitano, lleva unos cañones, ¿no?, que estaban ahí y los pone en el segundo piso del Palacio Municipal, apuntando al Palacio de Gobierno, donde estaba en esa época Alberto Fujimori. Le molestó este hecho y dijo, por favor, quiten los cañones. Y Alberto Andrade le dice, pero ¿cuál es el problema si no tiene balas? Y esa era la actitud de Alberto Andrade, ¿no? Sí, sí, muy simpático. Muy criollo. Muy criollo. Fácil de palabra. Fácil de palabra. Muy campechano. Campechano, ¿no? Y un alcalde además de campo, no de escritorio. Recordemos que cuando puso orden en Lima Metropolitana, al momento de desalojar a los ambulantes, en ese momento, a pesar de no contar con el apoyo de la policía, él se paró frente a los serenazgos y logró poner orden en ese momento. Estaba dividida la policía en ese momento porque el director de la policía era Fernando de Anderas, un personaje muy cercano a Montesinos y a Fujimori, pero yo me refería a Somos Perú como uno de los últimos partidos, digamos, con cierta trascendencia de los partidos nuevos, digamos, ¿no? Esto en comparación a la APRA, Acción Popular. Pero hoy que se necesitan partidos, hoy que la gente está reclamando por esos espacios donde se discuta política de verdad y que se construyan esos espacios no como vientres de alquiler como se ocurre o como sucede hoy por hoy. ¿Qué está haciendo Somos Perú para rescatar, digamos, eso, el partido de verdad? Hoy a nuestros 22 años es nuestro mejor momento. Tenemos 100 alcaldías, 98 para ser exactas a nivel nacional y una gobernación con bases activas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para presentar un candidato propio en las próximas elecciones nacionales. Somos Perú hoy en día es un partido organizado, vivo y sobre todo institucional, que practica la democracia interna, que no vive de cúpulas, no vive de apellidos, no tiene candidatos elegidos a dedo y que además da un espacio sincero a los jóvenes. Y es un partido cuyos valores, la honestidad, la transparencia, el trabajo, la vocación de servicio son comprobados, porque en Somos Perú no hay espacio para la corrupción y esa es una directiva clara que todos tenemos. Usted dice que van a ir con un candidato propio. Por supuesto, tenemos... Pero ¿no descartan la posibilidad de alianzas? Bueno, ver alianzas en esta coyuntura política es bien complicado al ver que prácticamente todos los partidos políticos tienen algún problema con temas de corrupción, están cuestionados. Hoy en día Somos Perú es el partido que no tiene ningún señalamiento, ni con OAS, ni con Odebrecht, ni con ningún tema de corrupción. Es un partido limpio. Fue triste, en cierto modo, triste por la memoria de Alberto Andrade, ¿no? Que en el tramo de los últimos 5 años hubo diferencias entre Fernando Andrade y la señora Anita Boteri. Claro. Y las hijas de Alberto Andrade, ¿no? Una de las hijas, concretamente. Eso ya, digamos, bueno, o sea, ahora, el problema es que eso sigue y eso no ha sido resuelto. No es que siga, porque en el partido tenemos un liderazgo claro de la señorita Patricia Liz Sotelo y definitivamente, como en toda familia, en todas casas, hay discrepancias, ¿no? El señor Fernando Andrade actualmente es militante de Somos Perú, ¿no? Nos prestigia con su militancia. Las hermanas, por ejemplo, Rocío Andrade, en las últimas elecciones optó por ir por otro partido político, lo cual es una decisión personal y se respeta. No sé si eso Alberto Andrade lo hubiese aprobado. Bueno, ya esas son decisiones personales. No, pero sabe a lo que me refiero. Claro, por supuesto, ¿no? ¿A qué padre le va a gustar que, ¿no? Pero
pasando la página, ya Somos Perú como un partido institucional. Es un partido vivo, que trabaja la militancia y que pondera mucho la meritocracia, no los apellidos, ¿no? o los pergaminos que puede tener una persona. Meritocracia es lo que buscamos en las militancias y es así como elegimos a nuestros dirigentes. Que estamos justo este 29 de septiembre, son nuestras elecciones internas, al cual yo hago un llamado, aprovechando a sus oyentes, de que acudan a votar a los diferentes centros de votación de los diferentes distritos a nivel nacional, donde vamos a elegir a nuestros secretarios distritales, provinciales y regionales. Quien habla postula la Secretaría General de Lima Metropolitana. Hemos logrado un consenso por hacerle una lista única, y en la cual una de nuestras propuestas es crear una secretaría de prevención de corrupción en nuestras autoridades y dirigencias, porque tenemos que empezar de casa. Sobre todo, con el ejemplo del trabajo transparente que viene haciendo nuestra presidenta. Acabamos de comprar nuestro segundo local partidario propio que está en La Victoria. Ya. Y eso se va ajustando a la nueva ley electoral. Una consulta, ¿cuál es la posición del partido respecto a la actual coyuntura política del país? Y básicamente, por ejemplo, a temas que están en debate, el adelanto de elecciones, ¿no? La posibilidad de una cuestión de confianza. ¿Ustedes, por ejemplo, están de acuerdo como partido en que se adelanten las elecciones? Mira, nosotros como partido nos ponemos del lado de la población. Ya. Cuando escuchamos a Vizcarra que dice que el pueblo nos pide de que cerremos el Congreso, que nos vayamos todos, lo que realmente pide el pueblo es trabajo, que tanto el legislativo como el ejecutivo se dediquen a solucionar los problemas de inseguridad ciudadana, de salud, de educación, de infraestructura y sobre todo que no haya incertidumbre que afecte la economía, porque estamos viviendo una desaceleración económica y que este enfrentamiento del Ejecutivo y el Legislativo finalmente nos perjudica. Lo que queremos es que se defina, porque constitucionalmente se puede tanto adelantar las elecciones con un referéndum, con una doble legislatura. ¿Deben adelantarse las elecciones? ¿Está de acuerdo con esa propuesta del partido en concreto? ¿Para qué el adelanto de elecciones? Porque no queda claro. Quieren adelanto de elecciones, pero ¿qué ganamos con el adelanto de elecciones? La otra pregunta sería, ¿están preparados para un adelanto de elecciones ustedes como partido o no? En este momento está preparado para un adelanto de elecciones. Los candidatos, tenemos muchas conversaciones con posibles candidatos, pero como... ¿Quiénes son los presidenciables en Somos Perú? Bueno, tenemos varias conversaciones, pero aún no están definidos. Tenemos, por ejemplo, alcaldes que tienen mucha presencia mediática y simpatía en sus localidades, como George Forsyth, que se ha ganado a pulso un liderazgo y un carisma. ¿Podría ser un candidato? Podría ser un candidato. Él ha manifestado que no está pensando ahorita en una presidencial, pero Somos Perú le podría replantear eso en un escenario de adelanto. Pero esa es una decisión personalísima de cada candidato y pasaría por el proceso de una democracia interna. Además, no lo ha dicho concretamente, pero ya está haciendo por allí campaña. Sí, sí. Bueno, en teoría, ¿no? En teoría va a regiones. Él está haciendo un trabajo muy bueno porque ha puesto orden en el distrito de La Victoria, cosa que no se ve hace muchos años por las autoridades que les ha tocado gobernar La Victoria. Si bien es cierto, visita a provincias, pero busca pues hermanamientos, busca cadenas productivas que finalmente La Victoria, eso es lo que dice. teniendo tantas empresas mayoristas, puede generar pues... En política no hay coincidencia, ¿sabe usted? Sí, no, bueno, en política no hay coincidencia, pero lo real es que no hay nada definido aún. Y si él decide postular, muy bien, un gran candidato. Señor Víctor Bazán Pastor, vocero del partido Somos Perú, muchas gracias. 22 años después de su fundación a cargo de Alberto Andrade Carmona, el recordado Alberto Andrade. Muchas gracias. Y quería terminar que este 29 de septiembre son nuestras elecciones internas. Somos Perú, un partido con valores y que realmente da apertura a los jóvenes y estamos apostando por el recambio generacional en la política que es lo que la población necesita. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. A usted gracias. 8:31. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo.
y poco a poco tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. RPP, confianza por todos los medios. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a conversar a continuación en ampliación de noticias con Manuel Rodríguez Cuadros. Él fue canciller de la República. La Cancillería pasó a situación de retiro hace unos meses a él. Y ha sido además representante del Perú ante la UNESCO. Todos lo recordamos además por su trabajo como canciller hace algunos años. Señor Rodríguez Cuadros, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, básicamente usted está presentando, en primer término, un libro titulado El Perú en el Sistema Internacional de Protección del Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde se ven normas y mecanismos de protección del derecho internacional que tienen que ver además con el patrimonio inscrito en la lista del patrimonio mundial. ¿Cómo se aborda esta problemática en un contexto en el que estamos
viendo que se ha ordenado la demolición de un hotel en el Cusco, el Hotel Sheraton, no es cualquier cosa, luego de un largo proceso judicial. Explíquenos, por favor. Primero, un breve marco de referencia. El Perú, la sociedad peruana, es un país que tiene el privilegio de constituir una de las 7 civilizaciones que están en el origen de la evolución de la sociedad y el hombre en la historia. Tenemos nosotros una civilización que produjo alta cultura desde hace 5.000 años. Somos los peruanos de hoy expresión de ese proceso, que en la historia ha sido múltiple y diverso. Y al mismo tiempo, el territorio en el cual surgió, evolucionó esta civilización y después se desarrolló el Perú como Estado-nación, es un espacio que constituye uno de los 10 territorios más megadiversos del mundo, con una riqueza de flora y fauna que hacen que estos espacios naturales del Perú sean una variable sustantiva para la preservación del planeta. Pero no tienen apreciados. Un significado global. Pero no apreciados. Exactamente. Entonces, la frase "pero no apreciados" se aplica tanto al patrimonio cultural como al patrimonio natural. Y por esa razón, cuando hablamos de patrimonio, hablamos de las expresiones que los peruanos hemos generado y hemos creado desde hace 5.000 años y que se han expresado en monumentos arqueológicos, en ciudades, en templos, en otro tipo de construcciones arquitectónicas o de ingeniería civil, y al mismo tiempo en una cultura muy amplia y muy diversa. Ahí viene justamente el caso del Hotel Sheraton, porque ¿cómo es posible que se haya construido un hotel? Hoy nos venimos a enterar ya con más detalle que hay evidencia arqueológica en la calle Safi, 674. Muros, pisos, canales de la época inca, de la época colonial y de la época republicana. O sea, ¿cómo puede ser posible que se haya avanzado todo eso cuando había todo este vestigio? Claro. ¿Cómo puede pasar eso? No es el primer caso, la calle Chapi y el del Hotel Sheraton. ¿Pasa por qué razón? Porque las autoridades encargadas de dar las licencias, porque las autoridades vinculadas a la construcción de hoteles o de otro tipo de obras físicas en el Perú, en primer lugar, no toman en cuenta la legislación nacional. Entonces son autorizaciones que tienen componentes de ilegalidad. Segundo lugar, pasa porque en la base de estas decisiones que autorizan construcciones ilegales existe una ausencia de identidad nacional, de conciencia de lo que significa el patrimonio cultural para la vida cotidiana de los peruanos y también inclusive para la economía, para el turismo sostenible. En el caso de la calle Chapi, como todos los otros bienes culturales del Perú, está protegido el patrimonio cultural no solamente por la ley nacional, sino por el derecho internacional. En este caso específicamente por la Convención del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad de 1972. Este tratado es ley interna en el Perú, y si hubiese un conflicto entre las disposiciones de este tratado y la ley interna, va a prevalecer el tratado. Consecuentemente, la zona de la calle Chapi estaba protegida no solo por la legislación interna en materia de patrimonio cultural de la nación, sino por la legislación internacional de patrimonio cultural de la humanidad, porque el Cusco es patrimonio cultural de la humanidad. Consecuentemente, la sentencia, que es una sentencia histórica, se funda no solo en la legislación nacional y en la Constitución, hace una interpretación de lo que el juez llama el derecho cultural constitucional en el Perú, sino se funda también en las disposiciones de la Convención que mandan preservar y cautelar y proteger el patrimonio cultural. Creo yo que la lección es muy clara. La inversión ha sido cerca de 90 millones de soles, según algunas informaciones. El turismo requiere hoteles, y requiere hoteles en el Cusco. Pero la lección es que ni las inversiones,
ni la construcción de hoteles u otras obras pueden pensarse, concebirse y ejecutarse afectando o destruyendo el patrimonio cultural de la nación. Consecuentemente, yo creo que el factor positivo de todo esto es primero que se va a derribar el hotel y en segundo lugar que los inversionistas y todos los actores económicos tienen que restablecer, claro, los andenes. Dice el juez. Exactamente. Claro. Pero inversionistas y actores económicos saben ya a partir de la semana pasada que en este país no se puede hacer negocios destruyendo el patrimonio cultural de los peruanos. Eso último creo que es muy importante a futuro. Creo que deja una lección. Deja una lección. Eso es realmente extraordinario. Pero tenemos otros casos porque el patrimonio siempre está en una relación de cooperación y conflicto con la inversión. Una de las amenazas más fuertes para el patrimonio en el Perú, por ejemplo, natural y cultural, es la minería. Pero eso no quiere decir que en sí misma la minería es negativa, porque en realidad tanto el turismo como la minería deben ser sostenibles. Y ser sostenibles significa, en este caso, que no pueden afectar el patrimonio porque si lo afectan van a romper la cadena a través de la cual los peruanos transmitimos a las nuevas generaciones nuestras propias riquezas culturales y naturales. Muy bien. Les pongo un caso. 1998 se construía Antamina y se proyectó una carretera que afectaba a Chavín de Huántar y además afectaba a comunidades locales en Chavín de Huántar. Para decirlo claramente, el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO intervino las autoridades nacionales, las comunidades, se constituyó una mesa de diálogo entre Antamina, el Estado y las comunidades, y la minera, con una visión de responsabilidad social, llegó a la conclusión de que debía eliminar su proyecto de sacar el mineral por la carretera central, construyó una carretera hacia el lado sur alternativa, pero adicionalmente, como producto de las negociaciones en la mesa, se sacó y se saca actualmente el mineral no por carretera y camiones, sino por un mineroducto. A la empresa esto le significó una inversión adicional de $300 millones. No, claro, esa es la minería responsable, claro, así es. Y esa es la minería sostenible. Doctor, yo quería aprovechar su presencia aquí en RPP para hacerle dos consultas. En primer lugar, en su condición de ex canciller de la República, la coyuntura que vivimos es muy complicada. Hay sectores políticos que hablan de quebrantamiento del sistema democrático, ¿cierto? De que se está violando la ley, la Constitución, en fin. Todo eso se proyecta a nivel internacional. ¿Cómo queda la imagen del país? ¿En cuánto cree usted que se haya afectado esto con estas aseveraciones? Viene la Comisión de Venecia, ya debe estar aquí sus representantes. El lunes se reúnen en el Congreso. ¿Habrá algún resultado concreto, ¿no?, en cuanto a la posición de esta Comisión de Venecia con relación a las dudas planteadas por la Comisión de Constitución sobre si es que es factible la posibilidad, por ejemplo, de una cuestión de confianza en base a una reforma constitucional? Primero, respuesta a la primera parte de la pregunta. La imagen del Perú en el mundo en este momento no está dominada por el debate interno respecto de constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas iniciativas de ley. Es un debate que hay en todas partes del mundo respecto de iniciativas que conciernen al funcionamiento de los sistemas políticos. La imagen del Perú en el mundo en este momento es la de un país que, rompiendo el patrón histórico en América Latina y en otros continentes, ha abierto una lucha sin precedentes contra la corrupción. En ese sentido, la imagen es buena, no es mala, porque sorprende a los medios políticos, a los círculos de poder, a los medios de comunicación y al ciudadano común y corriente de Washington o de París o de Londres, que en un país en desarrollo, las autoridades judiciales, llámense fiscales y jueces, hayan desarrollado y estén aplicando un estricto proceso de combate a la corrupción dentro de la aplicación de las reglas del Estado de Derecho. Pero se entiende en el mundo, o en buena parte de él, que esa lucha contra la corrupción
tiene directa relación con la crisis política actual? Claro que sí. Se entiende que la lucha contra la corrupción provoca una serie de contradicciones políticas y que en el Perú en este momento hay una situación de inestabilidad dentro del sistema democrático. Okay. Esto no hay que dramatizarlo tampoco. Por ejemplo, España ya lleva más de 8 meses, de 9 meses, sin que se pueda constituir gobierno, porque las disensiones políticas han impedido que se establezca una coalición que permita nombrar a un primer ministro y se va a un nuevo proceso electoral. La democracia tiene sus reglas. Y la democracia supone también contradicciones. Y con relación, doctor, al papel que va a desempeñar aquí la Comisión de Venecia. Bueno, la Comisión de Venecia es la Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, ¿no es cierto? No es tampoco un órgano de la Unión Europea. Es una organización que se creó para dar asesoría a los procesos de instauración de la democracia en Europa Oriental, y su labor es asesorar procesos de redacción o cambio de constituciones. Consecuentemente, la Comisión de Venecia no tiene ninguna fuerza de carácter jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, no son vinculantes sus opiniones y tampoco son dirimentes. La Comisión de Venecia no va a venir al Perú a decir la razón está en este lado y no está en este otro lado. La Comisión de Venecia va a venir a hacer una asesoría jurídica respecto de elementos estrictamente legales de la propuesta que se ha hecho para el adelanto de elecciones y nada más. Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, muchas gracias por esta conversación. El jueves se presenta su libro, El Perú en el Sistema Internacional del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Hasta una próxima oportunidad. A las 8:48 vamos a la pausa. Venimos en Ampliación de Noticias para hablar de una subasta de 38 terrenos del Estado en Lima, Ancash, Loreto y Moquegua. Venimos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 21 de septiembre, en 1558, fallece Carlos I de España, también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Carlos V. Hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, hereda de su familia materna los reinos de Castilla, Navarra y Aragón, y de la paterna, los territorios imperiales y los Países Bajos. Como gobernante de una zona tan extensa, asume el proyecto de establecer un imperio cristiano universal, iniciando numerosas guerras que son financiadas con impuestos que generan gran descontento. Es obligado a abdicar en Bruselas en favor de su hijo y se retira al monasterio de Yuste, donde permanece hasta sus últimos días. 3 siglos después, un día como hoy, en 1866, nace el escritor y filósofo británico H.G. Wells, uno de los pioneros de la literatura de ciencia ficción. Sus estudios de biología lo sumergen en el mundo de las ciencias. De hecho, adelantos científicos del siglo XX, como la bomba atómica, fueron imaginados por Wells en el siglo XIX. Sus novelas más famosas, La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo y El Hombre Invisible, son adaptadas al cine y la televisión, e incluso la dramatización radial de La Guerra de los Mundos es recordada por haber causado pánico entre miles de oyentes estadounidenses, quienes creyeron que efectivamente la Tierra vivía un ataque marciano. Esto sucedió un 21 de septiembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. RPP, confianza por todos los medios.
Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Seguimos en ampliación de noticias y tal como lo anunciamos, vamos a comentar ahora esta subasta, Carlos, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales de 38 terrenos del Estado en Lima, Ancash, Loreto y Moquegua. En su conjunto, estos predios significan más de 2 millones de metros cuadrados y lo que se espera recaudar es 30 millones de dólares, nada menos, como monto total de los precios base. Para conversar sobre ello está Juliette Dextre, abogada de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la Superintendencia de Bienes. ¿Cómo le va, doctora Dextre? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos cómo así se subastan esta cantidad de terrenos, cómo pasaron a manos del Estado y qué ubicaciones concretas tienen. Ya hemos dado a conocer las regiones, pero explíquenos, por favor, estos terrenos, cómo así llegan al Estado. Sí, cómo no. La SBN es la encargada de gestionar los bienes del Estado y como parte de sus funciones incorpora predios a su propiedad, ¿no? Hace un proceso de saneamiento a todos los predios que no son de titularidad de los particulares ni de comunidades campesinas ni nativas, son propiedad del Estado, ¿no? Hace un procedimiento de saneamiento y finalmente los registra a su nombre en SUNAR, ¿no? En registros públicos. Estos predios están ubicados, como bien lo mencionaron, en Lima, en Ancash, en Moquegua y en Loreto. Específicamente en Lima tenemos predios en los distritos de Lurín, en Punta Hermosa, en Huaura, en Santa María, en Vegeta y en Cañete, ¿no? En Ancash tenemos predios en Guarmey y en Moquegua, en Nilo. ¿Cómo se puede participar? ¿Quiénes están, digamos, capacitados en hacerlo, en intervenir en la subasta pública, poder acceder a estos terrenos? ¿Puede ser una persona cualquiera o a través de una empresa? ¿Cómo se hace? La subasta es abierta a todo el público, es tanto para personas naturales y jurídicas. ¿Qué condiciones tendría uno que cumplir para participar en esta subasta? Sí, es requisito indispensable la adquisición de las bases administrativas. Luego, en las fechas indicadas en el cronograma establecido en las bases, hay la presentación de los sobres. La compra de las bases las pueden realizar hasta este 26 de septiembre y para la presentación de los sobres han establecido 2 fechas, 25 y 26 de septiembre. Se presenta un sobre número 1, que es básicamente la presentación del adquirente, sus generales de ley, ¿no? Es una acreditación, y el sobre número 2 es donde está contenida una propuesta económica y un cheque gerencia por el 20% del precio base, del precio de propuesta del postor. Ahora, ¿qué clase de predios estamos hablando? Explíquenos un poco más al detalle. Casas, departamentos, grandes, medianos, pequeños, precios de cada uno. Quien está escuchando y viendo probablemente ya se está interesando quizá en poder participar. Sí, hay diversos predios, en su mayoría son terrenos. En su mayoría terrenos. En su mayoría terrenos, sí. Y están ubicados, como le dije, en Lima, son diversos tamaños, ¿no? Hay áreas que van desde los 20.000 metros cuadrados y mucho mayores, ¿no? Claro. ¿Y cómo se establece el precio base? Sí, el valor de los predios son a valor comercial, ¿no? La tasación es la encargada del Ministerio de Vivienda, quien ha hecho los informes de tasación y son los precios bases finalmente los que han sido publicitados. Costo de las bases, 60 soles. 60 soles, exactamente. ¿Y la participación es digamos, importante en este tipo de subastas? Sí, sí es importante. Cada año la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales viene llevando a cabo 3 subastas anuales, ¿no? Y vemos poco a poco que hay mayor participación de... ¿Cuál ha sido el promedio de participación, por ejemplo? Tenemos, en realidad... Apostores. En realidad tenemos un 30% de los predios que se van vendiendo en cada proceso aproximadamente. Muy bien, entonces, costo de las bases 60 soles... Esto es hasta el 26 de septiembre, ¿no? Hasta el 26 de septiembre. Hasta el 26 de septiembre para adquirir las bases y también el 25 y 26 es las fechas para la presentación de los sobres de los que están interesados en participar del proceso. Muy bien, ya sabe entonces,
Se viene la subasta de 38 terrenos del Estado en Lima, Ancash, Loreto y Moquegua. En su mayoría hablamos de terrenos. Nos lo explicaba Juliette Dextre, abogada de la Superintendencia de Bienes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Y así a las 8:57 terminamos, Carlos, esta edición de Ampliación de Noticias. Un gusto como siempre. Igualmente. Quédese en RPP, confianza por todos los medios, porque venimos para hablar en enfoque de los sábados sobre el tema de la Universidad San Marcos. Ya están aquí el rector de la San Marcos, el alcalde de Lima. Vamos a abordar el asunto porque, claro, ya el compromiso es que no se toca el campus, pero ¿cuál va a ser la salida? Y también le rendimos un homenaje al fundador de RPP, don Manuel Delgado Parker. Venimos.